Bueno, continuamos, ¿cierto? sí señor, continuemos. Como nos cayó la llamada, entonces tocó hacer dos grabaciones. Listo, Manuel. La siguiente pregunta es que a causa de esta pandemia que se vive actualmente, podría darse lugar a que en Colombia se hagan algunas reformas de Congreso. Si esto llegara a pasar, ¿qué implicación podrían tener en el sector financiero? ¿O esas reformas crees que podrían de pronto encaminadas hacia el sector financiero también? Y de pronto podrían tener una afectación favorable, desfavorable, o de pronto crees que no habría lugar a reformas. Pues yo la verdad creo que en este momento puede haber lugar a reformas. Eh, lo que pasa es que en general esas reformas no han sido convenientes para los bancos, porque lo que buscan normalmente el gobierno, y en este caso pues las personas que hacen las leyes en este país, el Congreso, es satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y eso a veces, y sobre todo por la mala fama que tenemos los bancos, por lo que había hablado ahorita, pues la gente de los bancos como que no cobran por todo y, no, y el único objetivo de los bancos es hacer plata. Entonces, normalmente esas reformas que hacen no son convenientes para los bancos, son desfavorables. ¿Qué puede pasar en este momento? Pues yo no sé, o sea, con lo que ha sacado el gobierno, eh, digamos con las circulares que ha sacado la superintendencia financiera, no son leyes, pero son circulares que han sacado para regular los alivios que se están dando. Esas circulares tienen unas restricciones para los bancos. Por ejemplo, no podemos cobrar intereses sobre los intereses que ya se hayan generado. Entonces, si al cliente, por ejemplo, le estamos dando un alivio de un año, no nos va a pagar nada por un año, los intereses que él nos debía quedan congelados. Eso para un banco, digamos para un financiero, es inconveniente y no tiene mucho sentido, es porque yo esa plata, si la tuviera, la podría poner a trabajar. El hecho de que no se cobre intereses sobre una plata que yo hubiera podido tener en este momento eh, es inconveniente. Pero en general, lo que buscan pues las leyes son, y importante pues que esta percepción es mía, personal, Manuel Maya, no en Colombia, pues para que no sé, o sea, en estos días pueden pasar muchas cosas con lo que uno diga y puede ser malinterpretado o pueden decir que es la opinión del banco, nuestra opinión simplemente mía, Manuel Maya. Eso es desfavorable para los bancos, pero también hay que entender que es favorable para las personas. Hay personas que posiblemente si perdieron su empleo, están en una situación de crisis, no van a tener cómo pagar eso. Digamos que los bancos hasta cierto punto tienen cómo pagar. Lo que pasa es que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso con, pues tanto el Congreso como la superfinanciera, como, como el mismo gobierno de la República, tienen que ser muy cuidadosos porque al final si los bancos terminan generando pérdidas y un banco se llega a quebrar, que digamos en esta crisis yo no lo veo, pues porque lo que te estaba contando ahorita, los bancos en Colombia, por lo menos los grandes, nosotros, Bancolombia, BBVA, Aval, La Vivienda, son bancos muy sólidos. Eso no creo que pueda llegar a pasar. Pero digamos que en caso de que todos los impactos de la crisis se los terminen llevando los bancos y algunos bancos se quiebren, al final el que pierde es el público en general, o sea, los que tenían la plata en el banco. Y es un golpe para toda la economía del país. Entonces, digamos que eso es un efecto dominó, cuando un banco se llega a crear es un efecto dominó que al final termina afectando a toda la economía, pues digamos a todos los actores de la economía. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso pues, cuando mira esas normas. Yo creo que el gobierno en general pues, lo ha sido, o sea, y es entendible que no nos dejen cobrar intereses sobre los intereses que se causaron estos alivios. Normalmente pues los bancos no pueden cobrar pues, intereses sobre intereses. Mm, Eso tiene pues otros impactos en la liquidez y en lo que nosotros podríamos hacer con los recursos, como lo decía ahorita. Pero es entendible porque hay personas que están en una situación de vulnerabilidad mayor que el banco. Entonces, esas personas que están en una situación de vulnerabilidad mayor eh, no deberían tener que pagar valores que posiblemente no van a tener como pagar en el tiempo. Entonces, Así es. yo lo que veo es si se hacen reformas, posiblemente sean desfavorables para los bancos, pero si son desfavorables para los bancos, porque están buscando favorecer a esas personas. Y definitivamente tienen que mirar hasta qué punto pueden hacer reformas desfavorables para los bancos
porque si son cosas demasiado duras, pues podemos correr riesgo de que se nos empiecen a crear los bancos y el impacto económico sería gigante. Aunque, como te digo, con lo que he visto hoy no lo veo pues que eso sea una posibilidad realmente. Estamos muy bien, muy sólidos, muy bien de liquidez. Eh, Creo que tenemos realmente los bancos más sólidos de América Latina y, y no lo veo, pero de todas maneras el gobierno tiene que tener cuidado pues con todas las políticas que genera alrededor de la crisis. Así es, pues como en conclusión y de acuerdo a lo que me dices, pues estas reformas de Congreso que se puedan dar, que creo que no pueden, que normalmente no llegarían hasta convertirse en ley, porque es digamos que en estos momentos el tema es fortuito y fue algo que pasó eh, sin preverse y no tenía pues como antecedentes, entonces pues creo que lo que más se harían serían de pronto decretos y cosas Ujú, puntuales sí, hacia sí, ciertas, digamos, hacia atacar ciertos puntos, pues como tal, en la economía y puede llegar a afectar, pues como tal, a los bancos, pero como dices, de acuerdo. estamos Y es que lo que preparados hemos visto, para hacerlo. de acuerdo, estamos preparados y de acuerdo con lo que dices, realmente pues lo que hemos visto hasta ahora no han sido leyes que dictadas por el Congreso, sino ciertas circulares que han salido de la Superintendencia Financiera o decretos que han salido por parte del gobierno. Así es. Bueno, para continuar, Manuel, ¿qué recomendación de pronto le podríamos brindar a las personas para proteger los ingresos y los ahorros que tienen en estos momentos frente a una futura inflación? Pues sabemos que en estos momentos, de acuerdo a la oferta, perdón, a la demanda que tienen algunos productos, se está generando un alza en los precios como tal de los mismos y por el cierre de empresas, la demanda pues ha ido disminuyendo. ¿Cómo pueden protegerse de pronto las personas frente a una futura inflación? Pues mira, lo que veo, primero que todo, yo veo, puede haber inflación en algunos productos específicos en el corto plazo, pero yo veo que la inflación en largo plazo va a tender a bajar, o sea, va a tender a ser una inflación baja. Yo diría que, aunque como te digo, es una percepción personal, eh, yo diría que entre el 2 y el 3%, cuando en este momento estamos en más del 3,5, si no estoy mal, o sea, el último dato de inflación que salió era más del 3,5, creo que esa inflación va a tender antes a bajar. ¿Por qué lo veo así? Lo veo así porque a pesar de que la oferta está porreada, a medida que las empresas empiecen a abrir, que es lo que ya está pasando, lo que más va a estar aporreado inicialmente va a ser la demanda. Entonces las personas, digamos que en casa gastan menos. eh, por ejemplo, pues gastan menos, claro que hay unos que dicen que están comiendo más, que no hay que, pero en Ajá. general las personas gastan menos, entonces vamos a tener un problema también grande de demanda. Mi perspectiva es, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que vamos a tener ojalá sea pequeña, pero muchas personas dicen que hace grande, una recesión, Ajá. eso va a tener un impacto, digamos, a la baja, bajista en la inflación. Entonces, creo yo en este momento la inflación va a bajar. Entonces diría que esa no es una gran preocupación en este momento, pues la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Pero de todas maneras, siempre uno debe proteger sus ahorros contra la inflación. Que a pesar de que no sea alta o sea bajita, acá no hemos tenido, pues, por lo menos no en una historia reciente, ni siquiera en la historia antigua que yo recuerdo, hemos tenido deflación. Eh, entonces, teniendo en cuenta que vamos a tener una inflación que puede ser más baja que la meta del Banco de la República entre el 3 y el 4%, puede estar más cerca entre el 2 y el 3 para el mediano plazo. De todas maneras, hay que tratar de que nuestros ahorros por lo menos estén cubiertos contra esa inflación. Lo que pasa es que hoy, ¿cómo cubre normalmente uno eso? Con inversiones, porque los productos como cuentas de ahorro, por ejemplo, no te van a dar un cubrimiento contra la inflación, porque normalmente tenemos tasas para las personas naturales muy por debajo de la inflación. Entonces, ¿qué puede hacer uno en este momento para proteger sus recursos? Por ejemplo, abrir instrumentos como CDTs,
inicialmente podría modelos uno de corto plazo, como para poder mirar dónde puede invertir esos recursos después dentro de otros, digamos, si lo abren unos 3 meses, pues qué podemos hacer con los recursos dentro de 3 meses, porque en momentos de crisis pues las cosas están cambiando muy seguido. Tenemos pues escenarios muy cambiantes. Entonces, una manera pues de proteger los ahorros podría ser hacer inversiones de bajo riesgo en CDTs. Eso ya depende también de la versión al riesgo de cada ahorrador o de cada inversionista. Si uno quiere realmente ahorros y tiene una versión al riesgo alta, o sea, a mí me da mucho miedo invertir en activos de alto riesgo, eh, un CDT sería algo recomendable en este momento. No deje la plata guardada en la cuenta de ahorros porque eso no te va a cubrir contra la inflación. Las tasas que están en los CDTs en este momento sí te van a cubrir contra la inflación. Los temas de fondos de inversión también son interesantes, pero eso es para unas personas que tengan una versión un poco más alta al riesgo. Si tienen una versión más baja, de pronto una fiducuenta, unos fondos de inversión pues de riesgo bajo, que de todas maneras han tenido desvalorizaciones tuvieron desvalorizaciones en los primeros días de la crisis, pero ahora se han estabilizado pues con una rentabilidad más estable. Y si tienen una versión alta al riesgo y tienen recursos que pueden arriesgar y perder sin que eso vaya a afectar, digamos, la manera como viven a futuro, o sea, cuando tiene ahorritos que le sobran y sabe que esa parte se pierde, pues no va a ser grave. Definitivamente creo que es una buena alternativa mirar en este momento el mercado accionario porque ha bajado mucho debido a la crisis y si nos logramos recuperar, esas acciones deberían estar mucho más altas en el mediano y largo plazo. Eso también es una inversión pues, que definitivamente no haría yo para estarla monitorando todos los días o para una plata que yo van a estar dentro de 3 meses porque no sabemos cómo vayan a estar las acciones dentro de 3 meses, pero creo que en el largo plazo puede ser una inversión que va a dar un retorno bueno. Eso sí, teniendo en cuenta que es una inversión de riesgo y que uno puede llegar a perder plata. Entonces, están esas opciones. Yo creo que depende mucho de la versión al riesgo de cada persona. Las personas naturales de bajos ingresos normalmente no tienen muchos recursos para invertir, sino más para un ahorro de corto plazo. Y en esos casos definitivamente recomendaría inversiones en CDTs. Ujú. Entonces, si te entendí bien, creo que eso se podría convertir de pronto en una constante y en algo que se podría convertir, digamos, en algo que las personas podrían hacer siempre. Es decir, si yo quiero que mi dinero conserve su valor en el tiempo, lo ideal es no Ujú. dejarlo quieto en algo que no me genere rentabilidad, sino que de pronto se comporte en unos porcentajes por encima o por lo menos similares a lo que podría ser la inflación para el Sí, siguiente año. Así es, eso va a ¿cierto? depender mucho también del momento del tiempo en el que nos encontremos, porque hay momentos del tiempo donde cuando, digamos, la ETF, que al final es el promedio de lo que rentan los ETFs que se abren en el mercado a 90 días, la ETF está por debajo de la inflación. Momentos donde hemos tenido inflaciones del 6,70, 6,80 y ETFs del 5. Entonces, en esos momentos, un CDT en promedio no me está protegiendo contra la inflación, no del todo, me está dejando un poco descubierto. En momentos como los que vivimos actualmente, yo creo que la inflación del mediano plazo, o sea, de este año y el próximo, va a tender a estar entre el 2 y el 3%, y la ETF posiblemente va a estar por encima del 3, en este momento está en el 4,3 más o menos, aproximadamente, no recuerdo exactamente el último dato, pero algo cercano a eso. Y creo que se va a mantener por encima del 3%, o sea que en este momento me va a cubrir la pérdida del poder adquisitivo por la inflación y me va a generar unos intereses adicionales a ese solo cubrimiento. Pero hay otros momentos donde no me alcanza a cubrir todo, entonces uno diría, bueno, en otros momentos pues no hay una inversión segura que me permita conservar el valor de mi dinero. En este momento creo que la hay, que son esos CDT, son completamente, digamos, un CDT de uno de los bancos grandes del país, por lo que te estaba diciendo, o sea, yo no veo posibilidad de que los bancos empiecen a quebrar y que no puedan pagar esos CDTs en algún momento, entonces creo que es una inversión muy segura, de muy bajo riesgo y que por lo menos te mantiene ese poder adquisitivo y te genera un poquito más, por lo menos por ahora. Así es. Bueno, Manuel, ya para ir terminando y que no nos extendamos de pronto mucho,
Nos hablaste un poquito ahorita en la pregunta 2 acerca de las variables y en ella pues mencionaste el crecimiento económico o PIB. El Ujú. PIB se había venido pues comportando como con un alza en los últimos años, pero a raíz pues de esta contingencia evidenciamos una ruptura. ¿Crees que esa Ajá. tendencia va a seguir de pronto perdón, esa tendencia a la baja va a ser por un periodo de tiempo largo, corto y por qué? Definitivamente nadie lo sabe, o sea, si uno lo supiera creo que se podría hacer rico solamente con saber ese hecho con respecto al futuro, de si va a ser largo el impacto que vamos a tener o corto. Eh, ¿Qué espero yo? Yo soy optimista y espero que el impacto no dure mucho, yo espero que cuando salga la vacuna, eh, que posiblemente estamos hablando de un periodo de tiempo de un año, tal vez en las perspectivas más optimistas un poco menos de un año, que ya la vacuna pues esté disponible para personas como nosotros, pues para las personas del común. Mm, yo creo que ahí, en ese momento, eh, va a haber digamos, una retoma del consumo y de la confianza de forma masiva. Al parecer los mercados de acciones internacionales piensan algo similar porque las acciones, por ejemplo, índices como el Standard & Poor's no han caído mucho, pues han tenido, digamos, tuvieron una caída muy grande, pero han venido subiendo en los últimos meses, ya después como de la caída inicial que tuvieron con la crisis han venido subiendo, digamos que porque la gente tiene esa expectativa, o sea, creería uno, los mercados tienen esa expectativa, que la duración de la crisis económica no sea tan larga, pero realmente es muy difícil saberlo, o sea, no, como te digo, yo soy optimista, espero que cuando salga la vacuna la recuperación empiece a ser muy rápida. De todas maneras, las perspectivas para este año no son tan buenas, o sea, las perspectivas que tenemos pues, para este año no son tan buenas, ojalá el próximo sea mejor. Definitivamente para este trimestre, pues escuché hablar a José Humberto Acosta, nuestro vicepresidente financiero, en la reunión que tuvo con los inversionistas. Esperamos que las provisiones, por ejemplo, del banco lleguen a su nivel más alto en este trimestre, lo cual haría uno pensar que el impacto económico también debería llegar a su nivel más alto este trimestre en el que estamos, o sea, en el trimestre de abril, mayo y junio, y que en julio de pronto las cosas ya no sean tan malas, que empecemos una recuperación gradual y cuando salga la vacuna, pues una recuperación mucho más rápida. Esa es mi expectativa, mi perspectiva, pero como te digo, es algo imposible de predecir. Sí, en estos momentos pues creo que la situación no da lugar como para que se pueda especular mucho porque pues el comportamiento no se sabe, pues del virus no se sabe si se va a poder controlar rápido, si se va a demorar un poco, pero bueno, esperemos que todo se haga lo más rápido posible. Bueno, Manuel, no, yo creo que ya Así con es, sí, señor. esto terminamos. Muchísimas gracias por la ayuda que nos brindaste en este momentico. Listo, hombre, Jason, es con todo gusto, hermano. Entonces, a mandarte la grabación y así quedamos. Listo, Manuel, muchísimas gracias. Listo, hombre, que Un estés feliz bien. día, Chao, que chao. estés muy bien. Lo Chao. mismo. Chao.